Nos complace recibir esta mañana al doctor Eduardo Vega Luna. Se trata de un ilustre jurista peruano, es actualmente director del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Perú, en Lima. Fue defensor del pueblo y en Lima ha funcionado la Defensoría del Pueblo y ha sido presidente en los últimos meses de una comisión que creó el presidente Kuczynski, la Comisión Presidencial de Integridad, para pedir sugerencias específicas para combatir la corrupción y la impunidad. Y hay que decir que el presidente Kuczynski se pronunció, aquí en este programa hemos reproducido, doctor, sí, dos discursos que él pronunció a raíz de las develaciones del caso de Brecht en enero y febrero, por ahí los dos discursos que él pronunció los reproducimos completos, porque no fueron largos, 6, 7 minutos cada uno. Y en esos discursos ya él anunció una serie de disposiciones y la firmeza con que el gobierno enfrentó la situación. Pero en Perú hace años que ustedes vienen construyendo una cultura de combate a la corrupción, ya hace unos cuantos años, a usted le ha tocado ser parte de eso. De ello vamos a conversar, pero antes, sí, ¿tú tienes alguna cosa más que decir del doctor Vega Luna? Sí, creo que es importante que se sepa que tener aquí sentado a Eduardo Vega Luna, se lo tenemos que agradecer al Centro Bonó, al Centro Juan 23, a Participación Ciudadana, a Masada, a la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la UAS y al Observatorio Dominicano de Políticas Públicas, también de la UAS. Todas esas instituciones han aunado esfuerzos para lograr tener aquí al doctor Eduardo Vega Luna. Para una conferencia magistral que tiene esta tarde a las 5:30. Y mañana también en Santiago. Mañana va a Santiago. Esta tarde a las 5:30 en Santiago de los Caballeros. Pedro Mir de la UAS. ¿Y mañana dónde? En Santiago de los Caballeros. Creo que en la Alianza Cibaeña, me parece. Sí. Exactamente. Mañana es en la noche, supongo. Así es, 6 de la tarde. Sí. A las 6 de la tarde. Sí. Bueno, pues vamos a arrancar con el doctor. Cuéntanos un poquito las circunstancias que han rodeado su accionar político, jurídico en estos últimos años, doctor. Muchas gracias, don Juan. Es realmente un honor estar con ustedes esta mañana. Gracias. Efectivamente, venimos invitados por el Centro Bonó, por el padre Mario Serrano y todo el equipo que está impulsando aquí todo un movimiento de lucha contra la corrupción. Creo, como ustedes muy bien lo dicen, que este es un problema que lamentablemente está muy arraigado en nuestras sociedades democráticas, en nuestra América Latina. Hay esfuerzos importantes que se están llevando adelante en diversos países. A mí me toca ahora contarles un poco cómo estamos en el Perú abordando este tema. Y como bien lo ha señalado usted, señor Juan, hay como un antes del famoso caso Lava-Jato y hay un después del caso Lava-Jato. Y esa historia, en el caso peruano, tiene que ver con avances muy positivos. Ustedes recordarán que tuvimos un problema de corrupción muy grave en la década de los 90 con los papeles de Montesinos y Fujimori. Exactamente. Y procesamos esos hechos. Hay mucha gente presa, se recuperaron muchos dineros. Montesinos está preso todavía. Montesinos está preso. Pero no solamente Montesinos y el presidente Fujimori, sino también hay una cúpula tanto de las fuerzas del orden, de las Fuerzas Armadas, algunos empresarios, exministros. Hubo empresarios también, sí, ¿verdad? Claro que sí. Claro y que sí. Algunos grandes empresarios. Algunos grandes empresarios. Hay otros que todavía están fugados hasta el día de hoy. Bueno, lo de Panamericana de Televisión lo capturaron alguna vez. No. Porque ellos se huyeron del país. Así es. El principal sistema de televisión del Perú, que es un país de 24 veces el territorio dominicano, imagínense. El principal sistema de televisión es una inversión grande, eran grandes inversionistas. Y se fueron. Así es. No han vuelto. No volvieron. Hay órdenes de captura internacional. Hay órdenes de captura, pero no lo han podido capturar. No se ha podido capturar. Y ahí hubo ministros y generales y... Como yo digo, esta corrupción fue pues manejada desde lo más alto del poder, ¿no? Y para suerte, todo quedó grabado en estos famosos Vladivideos, ¿no? O sea, Vladimiro Montesinos tenía esta buena práctica de grabar toda la corrupción que desarrollaba. Y por esa famosa salita la del usía CIN, para chantajear, supongo. Exactamente. Por esa famosa salita del CIN pasaron políticos, empresarios, militares, altos funcionarios del Estado. Y hasta religiosos. Exactamente. Y ahí se logró filmar todo eso y eso ayudó mucho a las investigaciones.
Pero como yo siempre digo, finalmente fue de alguna manera desbaratado ese tema, pero lo que no aprendimos creo que fueron las lecciones, porque luego de eso hemos vuelto a caer en estos graves problemas de corrupción en el país, ¿no? A pesar de esa lección, ¿cuántas sentencias de condena hubo sobre el caso Montesino? Miren, yo lo que tengo en este momento fueron más de 160 condenas en ese momento frente a casos de corrupción graves, ¿no? Y la recuperación de dineros muy importantes de paraísos fiscales también, ¿no? ¿Y recuperaron dinero? Se recuperaron importantes dineros, pero en los cálculos eso no llega ni a la mitad de lo que realmente se robó el país producto de la corrupción, ¿no? Hay dineros todavía que no se han logrado recuperar y creo que ese sigue siendo un tema pendiente también de la justicia en materia de este caso que tuvimos en la década de los 90 y que fue procesada a inicio del 2000 con el gobierno de transición del presidente Valentín Paniagua, ¿no? Entonces yo diría que ese fue un momento terrible de la historia del Perú, un momento en que se ha logrado procesar, pero hay que decirlo con toda franqueza, un momento del que, vistas las condiciones, la situación que ahora tenemos en el Perú, no sacamos las lecciones para impedir. Bueno, que la corrupción es persistente, porque ustedes, yo leí hace un año por ahí, que en el Perú hubo como 2.000 condenas, sentencias de corrupción en solo un año, en el 2015. Así es. Y antes de que se destapara el caso Odebrecht. Sí, efectivamente, don Juan. En 2015 hubieron 1.860 condenas y 2016, el año pasado, a diciembre del año pasado, otro tanto, unas 1.600 condenas. La mayoría funcionarios administrativos, gubernamentales, corrupción pública. De todos los niveles. Quizás lo más saltante fueron algunos gobernadores regionales. Tenemos 5 gobernadores regionales, Perú tiene 25 regiones que tienen condenas de corrupción. ¿Y están presos? 4 de ellos están presos. Porque aquí decimos que aquí no hay, ahora tenemos a 14 imputados, algunos de ellos muy pobremente imputados por el caso de Odebrecht y uno por el caso de los aviones tucanos. Pero presos, condenados no hay uno solo por corrupción. Sí. En uno solo no hay. En Perú, ¿cuánto hay condenados hoy por corrupción? Cumpliendo condena. Sí, efectivamente. Hay de estos 3.200 casos condenados entre el 2015 y el 2016, en las cárceles hay 506 personas. ¿506? 506 personas. De esos altos funcionarios condenados, estamos hablando de 4 gobernadores regionales. Todavía en este nuevo proceso que les digo, no hay ministros ni presidentes condenados, pero lo que quedó claro a raíz del caso Odebrecht el 22 de diciembre pasado, cuando se dieron a conocer este acuerdo entre la justicia norteamericana y la empresa Odebrecht, es que ellos financiaron o dieron coimas desde el 2014 hasta el 2015, los 3 últimos gobiernos en el caso peruano, por un monto que ellos señalan de 29 millones de dólares. Eso es al revés del número de nosotros. Aquí fue por 92. Sí. Ahora, allá pensamos que fue muchísimo más también, ¿no? Pero sí, efectivamente. Por la sobrevaluación. Claro, hay un problema de sobrevaloraciones muy grande. En el Perú, estas empresas brasileñas, hay un estudio que se ha hecho sobre eso, llegaron a financiar obras por más de 17 mil millones de dólares. ¿Fue el total de las obras? ¿De Odebrecht? De Odebrecht, Camargo Correa. Bueno, que hubo algunas carreteras, hay unas obras que son... Una de los casos más investigados en este momento es justamente lo que señala Juan, tiene que ver con 2 carreteras que les llamamos allá las interoceánicas, que conectan la costa peruana con el Brasil. Imagínense. Cruzan todo el país y llegan a Brasil, tanto en el lado Esos sur son varios, como en el lado norte. 2.000 kilómetros. Sí, no, muchísimo más. Más de 2.000 kilómetros. Más de 2.000 kilómetros, muchísimo más, ¿no? Pero ahí está claro el modo de actuación en la que tenían estas empresas, que era básicamente la obra empezaba con un monto determinado y a mitad de obra ese monto se duplicaba, triplicaba. Entonces se hacían adendas que pasaban por el Congreso. Habían varias fórmulas, algunas pasaban por el Congreso, otras directamente se autorizaban a través de adendas que ya estaban permitidas, u otras a través de decretos del propio gobierno. O sea, el mismo esquema. El mismo esquema. Es que Odebrecht actuó de manera sistemática en todos nuestros países. Financiaban campañas electorales, a partir de eso se adjudicaban grandes proyectos de obras,
a mitad de las obras se generaban estas famosas adendas adicionales o contratos o leyes que los autorizaban, o si no, a través de arbitrajes. Todos los arbitrajes los ganaba Odebrecht en el Perú. Y finalmente las cuentas offshore en paraísos fiscales y el pago de sobornos. Sí. Ese es el esquema en el que trabajamos. ¿Y qué pasó en Perú? Que fue posible. Que todo esto fue posible, ese esquema, a pesar de ustedes haber tomado medidas de previsión, después de haber vivido todo el caso de Fujimori, Vladimir Montesino, etcétera, etcétera. Yo diría que efectivamente la gran lección que nos deja esto es que no afinamos bien nuestro sistema institucional para impedir que la corrupción vuelva a retomar con estas características de una dimensión ya transnacional que abarca muchos países en América Latina. Creo que no se tomaron medidas para prevenir la corrupción, para darle la mayor transparencia a las contrataciones públicas. Está claro que la gran corrupción estuvo en las grandes obras de infraestructura en el país, y finalmente nuestros sistemas de control y el sistema de justicia todavía siguen siendo débiles. Hay sentencias importantes, las hemos señalado hace un rato, pero creo que ese mismo sistema de sentencias todavía no se aplica a grandes casos de corrupción en el país. Está por verse, los casos recién están empezando. Tenemos, lamentablemente, una orden de captura internacional contra el expresidente Alejandro Toledo. El expresidente Humala está en un proceso de investigación preliminar, vamos a ver hasta dónde llega, y hay funcionarios del gobierno del expresidente Alan García que también están procesados y están presos, pero vamos a ver si esto logra avanzar mucho más en los próximos meses. Bueno, pero ¿por qué ha sido posible? ¿De dónde ha sacado fuerza la sociedad peruana para llegar tan lejos? Porque aquí no logramos, por más que se ha peleado, y mire, tenemos muchos años peleando la corrupción y demandando cese de la impunidad, y aquí no avanzamos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en la sociedad peruana ha sido posible procesar generales, empresarios grandes, presidentes, jefes de las Fuerzas Armadas. Yo diría, en el pasado eso sin duda fue una movilización muy grande, en el pasado contra lo que ocurrió con el tema de Montesinos y los Vladivideos, eso fue muy grande. Movilización de la sociedad. Hubo una movilización muy grande. A diferencia de ahora, don Juan, hay que señalarlo, no han habido movilizaciones todavía en el Perú, y ahí más bien lo que hemos visto con aprecio es que aquí en la sociedad dominicana sí hay una movilización importante. Grande, ha sido grande aquí, pero por primera vez. Sí, por eso, ahí hay una diferencia. Ustedes que en el caso peruano la tuvieron antes. Ahora sí. No la hemos tenido. Frente a los nuevos hechos, no lo hemos tenido todavía. Creo que se están tomando algunas medidas para poder procesar mejor. ¿Qué es lo que se requiere básicamente, yo diría, para procesar? Yo diría 3 cosas. Uno, un sistema de prevención muy efectivo en las contrataciones públicas, que hay que tomar decisiones para que ese proceso sea lo más transparente posible. 2, en el caso peruano hay que hacer modificaciones muy claras al régimen político y de financiamiento de los partidos políticos. Ajá. El financiamiento ilícito es muy grande en el Perú. La ley electoral. La ley electoral. Don Juan, en este momento, si yo quiero entregarle en el Perú a usted, que vamos a ponernos en la hipótesis, usted quiere ser candidato, yo le puedo entregar aquí dinero contante y sonante, como decimos, y nadie tiene por qué juzgar eso de manera ilícita, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay topes. No hay límites. Sí. Puede ser donación anónima, o sea, no es necesario identificar a las personas que donan, puede ser empresas nacionales o extranjeras. Las empresas extranjeras no están impedidas de hacer donaciones. Aquí teóricamente sí. Aquí teóricamente sí, en el Perú no. Pero En aquí el se Perú violan no. las leyes. Y lo podemos hacer sin pasar por el sistema bancario o financiero. Yo le puedo entregar en efectivo, como le digo aquí, y no pasa nada. Entonces, ese sistema tiene que cambiar. Imagínense, mi país, que tuvo esta experiencia pasada, no ha logrado modificar este sistema de aportes a los partidos políticos, ¿ya? Y el tercer elemento, una justicia especializada en materia de lucha contra la corrupción. Lo hemos creado, lo acabamos de crear, ¿ya? Pero no se debió desactivar el que tuvimos en épocas anteriores para justamente estar mejor preparados en estas circunstancias, ¿no? Y a ver hasta dónde avanzamos. Creo que hay que, la ciudadanía Pero está tal vez esperando. ha contribuido en el Perú un hecho que es significativo.
es el debilitamiento de los partidos. No hay un partido dominante que ya se diga, sabemos que va a quedarse en el poder por tantos años. Al haberse quebrado el sistema tradicional de partido, hay una especie de incertidumbre política. Yo le preguntaba a un peruano amigo, el ex canciller y el sociólogo, ¿cómo se llama? Rafael Roncaiolo. Yo le preguntaba, ¿quién tú crees que será el próximo presidente del Perú? Y me dice, no estamos en Santo Domingo, aquí eso nunca se sabe. Claro. Porque eso mismo, no hay una fuerza política que controle los organismos judiciales, ¿es así? Sí, claro. Y todos los organismos del Estado, y por lo tanto hay instituciones que sí funcionan. Sí. Esa puede ser la diferencia. Sí, mire, es bueno la pregunta, don Juan, porque nos permite hablar de dos cosas que han avanzado en el Perú casi de manera paralela. El Perú en los últimos 15 años, justamente en todo este periodo en que la corrupción ha estado presente, ha tenido un crecimiento económico muy extraordinario, importante. Extraordinario. Mucho. Nadie lo puede negar. Algunos nos asemejan o planteaban este símil con los tigres asiáticos, los países asiáticos. 2008 llegamos a crecer 9% anual del PBI, una cosa extraordinaria, impresionante. Y luego la bajada que hemos tenido ha sido principalmente por la crisis internacional, precios porque internacionales. Ustedes han dependido mucho de las exportaciones mineras. Exactamente. Y al caer los precios, pues se siente. Entonces se siente. Pero le sobraba dinero a los ayuntamientos. Exactamente. Por la cantidad de recursos, a la descentralización también. Teníamos un famoso canon, justamente es un impuesto a las actividades extractivas, ¿no? Y era en beneficio de los municipios. Eso era en beneficio de los municipios. Pero ahí viene el otro tema. Eso no se ha traducido necesariamente en mejoras para las poblaciones más pobres del país. No es un problema de plata, decimos a veces los peruanos, de gestión. De gestión. Principalmente. Y ha habido mucha corrupción en esos niveles municipales. Exactamente. Entonces, y ha habido muchos presos también ahí. Exactamente. Entonces, este crecimiento económico no ha ido acompañado necesariamente de un fortalecimiento institucional mucho más acelerado. Ha habido fortalecimiento institucional, sí, pero no de la magnitud de este crecimiento que había tenido el Perú. Hoy ya no tenemos ese crecimiento, seguimos creciendo a cifras de 2, 3, este año se calcula que llegaremos a un 3% de crecimiento, cosa que es importante. Pero miren, tuvimos 7, 8, hasta 9%, es una cosa impresionante. Yo creo que la institucionalidad sigue siendo un tema, un déficit, ¿ya? Se puede, digamos, se ha mejorado muchísimo, pero se puede estar mucho mejor. Cuando nos hacen estos análisis, y ustedes lo van a ver en el informe que le hemos entregado al presidente Kuczynski, la principal debilidad viene justamente por el lado de la institucionalidad. El Perú está apuntando a ingresar a estos países de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y de América Latina ahí creo que nada más hay 3 o 4. Sí, está Chile, está México y Brasil, ¿no? Y Brasil. Chile, México y Brasil. Sí, Perú, Colombia quieren ingresar y están haciendo esfuerzos. Pero justamente uno de los temas que hay que mejorar grandemente es la institucionalidad. Exactamente. Sí. Exactamente. Aquí alguien habló de entrar y le dijeron, a ustedes les falta mucho. Nos dejaron de observadores, somos observadores en la orden, la República Dominicana. Sí, sería interesante saber qué han hecho ustedes. Usted habló de ese 22 de diciembre, que marca la fecha en que se destapó todo, o casi todo. ¿Qué han hecho ustedes hasta ahora? ¿Cuál ha sido la ruta? Exactamente, muchas gracias. Mire, lo principal que hay que señalar, el rasgo característico es que estamos ante una corrupción de carácter global. En América Latina por lo menos son 12 países los que han tenido esta corrupción de manera sistemática. Cada país actuaba como una parte de lo que venía haciendo Odebrecht y las empresas brasileñas en este caso. Y la característica principal es que la información normalmente viene del Brasil. Nuestras justicias, nuestros sistemas de investigación están muy al pendiente de lo que puedan decir o lo que no puedan decir estos funcionarios de estas grandes empresas. Creo que esa es la primera característica. Lo segundo, en el caso peruano, como le decía, se ha ideado un sistema especializado en materia de corrupción a nivel de jueces y a nivel de fiscales, ¿no? Y creo que lo que hay que afinar más, y lo hemos dicho, es que esta lucha tiene que ser integral y coordinada. Nos gustaría que la Fiscalía, que es la que debe presentar los casos ante el Poder Judicial, pueda tener un mejor nivel de coordinación
con la Procuraduría, que es la que defiende los intereses del Estado, y lo aclaro porque sé que a veces con los nombres tenemos algunas dificultades para entender esto, con la Unidad de Inteligencia Financiera. Si no seguimos la ruta del dinero, no va a haber forma de poder identificar a dónde se fueron estos dineros. Los casos que se han descubierto hasta ahora tienen que ver porque efectivamente se encontró una cuenta offshore en Panamá, otra cuenta offshore en Suiza. Bueno, entre paréntesis, doctora, ya encontraron hasta una ruta de ingreso de dinero de campaña electoral en la República Dominicana y está documentada por los bancos que pasaron por Lima, Exacto. de Odebrecht, de empresa a Banco de Lima y Banco de Lima a Banco de Santo Domingo, a una empresa creada aquí por un asesor presidencial. Eso lo encontraron allá en el Perú, ustedes. Buscando, encontraron una ruta de aquí también. Así es. Pero esa ruta no se podría dar inicio si no hay los delatores. Quien diga, señor, ese dinero lo depositamos en la cuenta tal y después se fue para tal lugar y para tal otro lugar. Creo que ahí, por ejemplo, y creo que a nivel internacional hay que dar ¿La pasos. comisión suya llegó a participar en la Comisión de Integridad Presidencial, llegó a participar a ese nivel o No. fue a nivel de fiscalía nada más? Mire, nosotros como estuvimos casi, yo diría, en lo que fue pre-Odebrecht, ¿no? Porque Sí. estuvimos creados desde octubre del 2016 hasta diciembre del 2016. Yo siempre lo ¿Y digo. ustedes nada más en 2 meses terminaron eso? Sí, porque era básicamente propuestas. ¿no? Pero aquí se No es- pasan 2 años discutiendo y no proponen nada al final, Claro, o no se tuvimos- aprueba nada. Mire, tuvimos que correr porque sabíamos que habían urgencias y era decirle al gobierno, aquí está, esta es una ruta que hay que seguir, este es un planteamiento tanto en el nivel preventivo, en el nivel de control, como en el nivel de la sanción, ¿no? Hay que avanzar mucho más. Yo lo que digo es, el propio gobierno ha dicho, hemos recogido el 40% de las recomendaciones que nos ha planteado Vamos a ver, esta usted no comisión. puede sintetizar así en cada uno de esos 3 niveles. ¿Qué recomendación hicieron? 5 temas. 5. Mayor transparencia en el Estado y en las contrataciones públicas. Sí. Desde mejorar los niveles de digitales para poder acceder. Cualquier persona debería poder acceder, don Juan, a ver cómo avanza una obra, cuál es la ejecución de esa obra y cuánto se ha pagado en esa obra. Sí. Segundo nivel, el régimen político del que acabamos de hablar. No deberían haber donaciones anónimas, todo dinero debería ser bancarizado, debería entrar por una cuenta en el banco y debemos prohibir el financiamiento extranjero, tanto de gobiernos como de empresas extranjeras, para evitar lo de Odebrecht. Tercer elemento, mejorar radicalmente el sistema de control. Nosotros tenemos un sistema de control, la Contraloría General, pero lo que queda claro, y tenemos Una ahora- cámara de cuentas también. no tenemos cámara de cuentas, don Juan, pero hay que modificar, necesitamos modernizar. Si nos ha ocurrido en el Perú estos casos a nivel de regiones, de municipios, es porque no ha habido un buen sistema de control en el Perú. Cuarto, el tema de la justicia, que acabamos de hablarlo, desde mejorar el sistema de ingreso de los jueces. Tenemos un sistema que fue modificado justamente porque el sistema que teníamos antes era muy malo, lo designaban a veces el presidente de la República, el Congreso de la República, y eso ¿Y lo ahora, modificamos. cómo se designa? Ahora lo designan por distintos gremios, ¿no? El Poder Judicial designa uno, el fiscal designa otro, el fiscal de la Nación, los colegios profesionales designan otro, los colegios de abogados otro, las universidades públicas otro y las universidades privadas otro. Pero ojo, Eso para un consejo de la magistratura. Consejo de la Magistratura, pero eso también está en cuestión hoy día. También. También, por eso le digo, no hay el sistema perfecto. Si pensamos que las normas van a resolver el problema, también creo que hay un error ahí. Creo que tiene que ver mucho con la cultura y ese es el quinto elemento que nuestro informe recomienda. Hay que trabajar fuertemente en el tema de esta alta tolerancia que hay frente a la corrupción. Yo les decía hace un rato, mi país hasta el día de hoy no se ha movilizado frente a estos casos de corrupción. Y hay encuestas que hablan de que un 70% de la población tolera la corrupción. Bueno, Algunos dicen, aquí pasa es lo indiferente. mismo. Algunos La dicen, gente lo rechaza, pero rechaza. en la Pero hay cultura, mucha cuando se tolerancia. hurga un poquito en la cultura, las encuestas establecen que la gente le parece hasta normal que una gente aproveche su oportunidad. Yo creo que lamentablemente hay una especie de resignación, don Juan, frente a estos temas, ¿no? O sea, como que la gente sí está harta de la corrupción, sabe que es malo, pero a la vez sabe que como que se ha instalado, ¿no?, una cultura de la corrupción que hay que eliminarla, que hay que abordarla y tenemos que marcar un frente muy claro para construir países íntegros, países honestos,
funcionarios honestos y una ciudadanía que le reclama eso a sus Y autoridades. de estas medidas ya, desde ustedes la entregaron en diciembre y hasta ahora se han puesto en vigencia algunas. Sí, ya. mire, tuvimos un periodo de facultades delegadas. El Congreso delegó en el Ejecutivo facultades delegadas y según los cálculos que ha hecho la ministra de Justicia, una persona a quien yo respeto mucho, ella habla de la implementación de cerca de un 40% de recomendaciones. Solo para mencionar algunas, don Juan. Imprescriptibilidad para los delitos de corrupción, que el Congreso lo acogió. Ya se aprobó. Sí, pero se requiere una segunda legislatura, que yo estoy seguro que en julio lo van a ver muy rápidamente. Responsabilidad penal de las empresas jurídicas, de las empresas, ¿no? Cosa que no había y que se resistían mucho en el Perú. Pero las empresas también tienen que responder penalmente. Lo que allá llamamos muerte civil para los corruptos. Si un corrupto es sancionado, si es funcionario, nunca más va a poder volver a la actividad pública. Sí, eso está planteado Exacto, en esa ley. Está planteado. Y si es una empresa, nunca más va a poder contratar con el Estado tampoco. Ajá. ¿Ya? O sea, ahí hay muerte civil para los corruptos. Sí. No pueden contratar o no pueden reingresar a la función pública, ¿no? Y luego normas de lavado de activos, por ejemplo, para que si yo no puedo demostrar como funcionario por qué tengo 3 viviendas y mi sueldo no me alcanzaba para eso, el Estado puede efectivamente tomar esas viviendas y pedirle a la persona que demuestre cómo lo hizo. Este tema de lavado de activos y pérdida de dominio le llamamos, ¿no? Pérdida de dominio de este tipo de acciones. Hay otras reformas, se está tratando de dar una ley para dar mayor transparencia también a todas las actividades públicas, creando un órgano que pueda vigilar la transparencia. En mi opinión, eso tiene que ser fortalecido mucho más, pero ahí andamos. Yo creo que esos son los primeros pasos. Lo que está por verse todavía, y ese es el gran reto de los próximos meses, es cómo se va a procesar el caso Odebrecht a partir de esta importante información que va llegando. Como les decía, no es poca cosa. Tenemos al expresidente Alejandro Toledo con una orden de captura internacional, él está en los Estados Unidos, vamos a ver si procede o no la extradición, que es el pedido que ha hecho. Pero ustedes tienen a las cabezas. Es lo que queremos, es lo que queremos. Aquí Bueno, hay que ir directamente a la cabeza. Ustedes han ido a la cabeza. Sí, Aquí porque nos son hemos 3 quedado en los presidentes pies. lo que ustedes están emplazando. Estamos, claro, y 3 están presidentes. en distintos momentos, pero yo creo que las investigaciones tienen que caminar a identificar. Bueno, las allá en el Perú responsabilidades. tienen ustedes una ventaja. El Congreso es un ente fiscalizador. Sí. Y el Congreso en el Perú interpela a funcionarios. Ha estado trabajando fuertemente en Es decir, eso. que hay realmente, no es que nosotros controlamos el Congreso e impedimos que se interpele a un ministro. Sí. Tenemos nuestros problemas internos también. Ayer se ha de alguna manera renunciado el ministro de Economía, es un dato fuerte. Renunció también. ayer. Renunció ¿Y por qué ayer. renunció el ministro de Porque Economía? pidió el voto de confianza al Congreso y el Congreso le negó el voto de confianza. Oh, Dios mío. ¿No? Entonces creo que era una situación tensa y él decidió cumpliendo. Él Aquí dice en su nunca palabra. renunció un ministro por eso, porque Mire, el Congreso lo es un cuestiona. gesto muy importante, pero que a la vez habla de esta tensión que hay permanentemente Sí. ahora, por lo menos, entre el Ejecutivo y el Congreso de la República. Sí. Pero esa tensión es parte del juego democrático. claro que Si sí, no hay esa claro que sí. tensión es porque todo el mundo se adapta a lo que salga, ¿no? Sí, Sí. hay que reconocer lo que es parte del juego democrático. Antes de que terminemos la entrevista, usted ha mencionado las debilidades de la ley electoral o Sí. ley de partidos políticos en cuanto a la financiación de las campañas políticas. ¿Están ustedes también involucrados en modificar esta ley? Sí, mire, no, directamente no, pero hay un proyecto de ley en el Congreso de la República que me ha tocado a mí con diversas organizaciones señalar la urgencia de que el Congreso pueda tomar este tema como uno de los temas centrales de los próximos meses. Tanto en el lado del financiamiento, que para nosotros es muy importante, se nos acercan elecciones el próximo año, elecciones regionales, como también en la mayor democratización de las propias organizaciones políticas. A lo interno. Exactamente. Ustedes decían hace un momento, tenemos partidos que son débiles en el Perú y lamentablemente eso es una realidad. Y necesitamos fortalecerlos, pero creo que fortalecerlos con mayor democracia interna, ¿no? Y ese elemento es el que necesitamos que las leyes prevean también cómo logramos un sistema de partidos mucho más sólido, mucho más fuerte del que tenemos en la actualidad. Bueno, por allá ustedes tienen ahora la presidencia de Amnistía Internacional, el doctor Ugaz.
Sí, Fugaz. de Transparencia Internacional. Sí, de transparencia. Lo hemos entrevistado aquí en Sí. 1 más 1, pero lo entrevistamos vía Skype Ya. hace unos meses, hace 2 o 3 meses, de cuando estaba más caliente todavía Hay organizaciones de sociedad civil muy importantes que están trabajando en el tema de corrupción, transparencia internacional. Allá tenemos el capítulo peruano de transparencia, Proética, que trabajan muy bien y que creo que están haciendo una labor, yo la llamaría así, de seguimiento a este informe que nosotros hemos presentado. Se está creando un observatorio, ¿no? Un observatorio de integridad para ver que justamente cómo el Perú va dando pasos. Hay que cortar. Nosotros el informe le llamamos detener la corrupción. Es la gran labor de este tiempo, de este momento histórico en el país y yo diría que en toda América Latina. Usted sabe que Transparencia fue asesor aquí de Participación Ciudadana en la primera etapa hace 25 años de la Fundación de Participación Ciudadana y bueno, ahí fue que conocimos a Rafael Roncagliolo, el sociólogo, destacado sociólogo peruano, que supongo que estará mejor de salud porque él estaba un poco enfermo la última vez que estuve por Lima hace un par de años. Sí, está bastante mejor y tiene una columna ahí semanal en uno de los diarios Sigue importantes. escribiendo su columna. Sí, claro que sí. Bueno, pues ese es el doctor, el defensor, bueno, no digo, aunque sea breve su experiencia, así rápida, de Defensoría del Pueblo, porque aquí estamos tratando de modificar la ley de Defensor del Pueblo. ¿Tiene recursos allá en Lima? Sí, mire, yo lo que siempre digo, las defensorías del pueblo siempre tienen que ser incómodas al gobierno de turno. Una defensoría que Aquí escogieron una defensora que no molestara. Ya, mire, una mujer buena. Un defensor del pueblo tiene que ser siempre incómodo. Y lo digo en el buen sentido de la palabra, no, o sea, sobre los temas centrales para el ciudadano, los derechos fundamentales. Y las características centrales del defensor son independencia absoluta del poder político. Lo ideal sería que sea una persona que no haya militado, ¿no? Pero que sí tenga absoluta independencia en su actuación. 2, una trayectoria reconocida en la defensa de los derechos fundamentales, porque su labor es defender al ciudadano, no al Estado, es defender al ciudadano. Y 3, que efectivamente esa trayectoria se traduzca en informes y en una presencia importante al momento de señalar qué está fallando en el Estado. ¿Cuántos años fue defensor del pueblo en Perú? Mire, yo fui 5 años, 2011, 2016, pero yo soy de carrera en la Defensoría porque trabajé ahí cerca de 20 años en la institución. Ya. Me tocó. Antes, en otros cargos menores. Sí, yo empecé, como se dice, haciendo carrera como pero en el Ministerio Público. No, en la misma defensoría. En la misma defensoría. Ah, ok. Me tocó trabajar con los 3 defensores anteriores en distintos cargos. En realidad yo empecé como un abogado junior, como diríamos, ¿no? Y luego fui avanzando y me tocó asumir esta tarea en el 2011, ¿no? Bueno, lamentablemente, caramba, se nos fue el tiempo. Nos gustaría haber podido hablar mucho más, pero usted estará en la UAS esta tarde, a las 5 de la tarde. Tenemos que invitar a todo lo que le interese, todo este tema sobre el combate a la corrupción, que vayan a la conferencia que va a dictar el doctor Eduardo Vega Luna, de Perú, y quien es el director del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y ex defensor del pueblo y ex presidente de la Comisión Presidencial de Integridad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor. Vamos a despedirlo con este cafecito Santo Domingo, ya que usted se ha levantado tan temprano, llegó ayer tarde desde Lima y ya estaba hoy temprano aquí. Muy amable. Muchas gracias por la invitación y la hospitalidad. Muchas gracias.